Hola una vez más, bienvenidos a este tiempo en el que convivimos juntos, estudiamos juntos también los tiempos en los que vivimos. Gracias por estar con nosotros. Primeramente quiero agradecerles a todos los que se conectan con nosotros, también a los que nos ven a través de la repetición de este video. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Delian 2017, gracias por estar con nosotros, bendiciones, gracias por hacer tu tiempo y poder estar con nosotros una vez más. Buenas tardes, que Dios te bendiga. Así que gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar a tu pantalla el día de hoy y poder seguir estudiando y conociendo lo que Dios tiene para nosotros. En los últimos tiempos, pues tratamos de hablar sobre diferentes cosas. Amorosa bendición, gracias por estar con nosotros, te bendecimos, gracias por unirse y ver nuestro live, gracias por estar con nosotros. Pues como les comentaba, estamos viendo bendiciones, gracias. Luis Fuenmayor también, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Normalmente estamos hablando sobre los últimos tiempos, sobre el libro de Apocalipsis y sobre incluso profecías que están escritas en la Biblia y que ya se cumplieron algunas, se están cumpliendo otras y están aún otras por cumplirse. Estamos, como bien sabemos, en los últimos tiempos. Vamos a ver el día de hoy qué es lo que significa los últimos tiempos, qué es lo que se espera de nosotros en los últimos tiempos. Y si tienes dudas, pues podemos tener dudas para despejar. Si te da, por ejemplo, mejor, crees que es mejor para ti escribirnos también a través de un mensaje privado, pues lo puedes hacer también. Así de que nos puedes escribir y nosotros con mucho gusto contestamos tus preguntas, oramos juntos, todo lo que tú quieras, pues estamos aquí para servir. También quiero hacer énfasis, si tú nos estás viendo en este momento y no eres cristiano, pues quédate con nosotros porque es de mucha importancia lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Cómo está atado incluso con el resto de videos que hemos visto o hemos hecho anteriormente. Y pues te invito a que te quedes, que esto es de suma importancia para tu vida, es de vida o muerte. Así de que por favor quédate con nosotros, que estos tiempos son necesarios no solo para poder aprender y crecer juntos, sino también para darnos cuenta por qué motivo pasan las cosas en el mundo, qué cosas han sucedido anteriormente que se vuelven a repetir durante la historia y qué tenemos que hacer nosotros en estos tiempos. Así de que también, si eres cristiano, te invito a que te quedes también. Esto es un video que lo hemos estado preparando también para cada uno de ustedes, sin importar su creencia, sin importar si eres cristiano o no eres cristiano. Sabemos de que Dios habla a través de su palabra y esta palabra que está para el día de hoy es de suma importancia para la vida también de ti si eres cristiano. Así de que vamos a empezar con el tema de conocedores de los tiempos. Y ¿estamos nosotros entendidos en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que representan? ¿Cómo debemos nosotros pasar los últimos tiempos? Y si estamos realmente sujetos a Dios, sujetos al kairos de Dios y de lo que la palabra de Dios dice con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Así de que te voy a invitar ahí donde estás, que ores conmigo. Vamos a iniciar con una oración. Gracias a todos los que se están conectando ahorita. Les bendecimos. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento, por poder estar juntos, Señor, viéndonos una vez más, aprendiendo de ti, Señor, teniendo esta comunión entre nosotros, hablando de ti, Señor, de lo que tú tienes para nuestras vidas, de lo que tú has dejado escrito, para que nosotros podamos, Señor, estar atentos, para que podamos escuchar también tu voz claramente con respecto a estos tiempos en los que estamos, en los que necesitamos más de ti, porque entre más avanza el tiempo y peores se ponen las cosas, más necesitamos de ti, Señor. Y es necesario también de que este mensaje siga llegando a todas las personas, sin importar las circunstancias, Señor, o las cosas que sucedan a nivel mundial o en nuestros países, Señor, individualmente, en nuestras familias o en cualquier
nuestros trabajos, donde sea, Señor, pero sabemos de que tú eres fiel y de que tú tienes el control de las cosas, Señor, que tú ya venciste. Te damos gracias por este momento en el que podemos aprender juntos, crecer juntos y escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, como bien hemos estado viendo los temas anteriores, pues hemos empezado por las cartas a las iglesias, todo esto en el libro de Apocalipsis, hemos hecho unos énfasis a ciertos versos de otras partes de la Biblia, así de que si no lo has visto, te invito a que los veas, así vas a poder entender también cómo va todo esto entrelazado, porque cada video que sacamos siempre hace alusión más de algo que hemos visto en el pasado, así de que te invito a que puedas en tu tiempo libre escuchar al menos todo lo que hemos estado compartiendo en los videos anteriores. Yo sé de que Dios va a hablar a tu vida, Dios va a hablar a tu mente, a tu corazón y te va a hacer entender muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día, como también qué es lo que Dios espera de nosotros, cómo entregarnos nosotros por completos a Jesús. Y sin importar las circunstancias en las que estemos viviendo, pues siempre ver los ojos de las cosas que están sucediendo con los mismos ojos en que Dios ya ha estipulado que tienen que suceder. Porque es necesario que sucedan, dice la palabra de Dios. Vamos a empezar con 3 textos en el libro de Apocalipsis y vamos a finalizar también con una parte de Mateo al final. Conforme vayamos avanzando, pues vamos a tocar los diferentes puntos, a comparar de lo que se habló en ese entonces, lo que está actualmente sucediendo, qué tenemos que hacer nosotros. Si te tiene agobiado la incertidumbre financiera, política, lo del virus, todo lo que está sucediendo a raíz de la pandemia, los cambios que se están dando, las señales en los cielos, con el clima, con tormentas, huracanes, todo lo que está sucediendo naturalmente, todo está escrito y tiene que suceder. Esto no es porque el hombre simplemente así lo desencadenó, no, sino que esto es algo que está escrito, que tenía que suceder y por lo tanto se tiene que cumplir, porque son profecías que Dios dio a sus siervos en tiempos específicos y muchas de estas profecías pues se están cumpliendo y estamos viendo que cada vez más estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y por ende nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que preguntarle a Dios en qué aspectos debemos cambiar, en qué aspectos debemos confiar en Él, porque muchas veces nos cuesta confiar. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Son 2 cosas muy diferentes. ¿Cómo nosotros vamos a ver, con qué ojos vamos a ver estos tiempos en los que vivimos? Si son tiempos para asustarnos, son tiempos para tener fe, son tiempos para qué. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que va entrelazado con todo lo que hemos visto hasta el momento del libro de Apocalipsis. Así de que vamos a empezar de nuevo con el libro de Apocalipsis en el capítulo 16, versículo 15. Jan RMZ, gracias por estar con nosotros, te bendecimos. Así que de esta manera vamos a empezar. He aquí yo vengo como ladrón. Es Jesús quien está hablando. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 3.3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. De nuevo al mensaje a Sardis, donde dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora vamos al versículo 5 de ese mismo capítulo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ojo con eso. Y confesaré su nombre delante de mi Padre.
son tres textos que hablan sobre lo mismo, sobre lo que viene después del juicio sobre esta tierra, que ya hemos empezado a ver qué está pasando. Tenemos que entender el kairos de Dios, cómo fueron las cosas sucediendo desde la época antes de que Jesús naciera hasta el nacimiento de Jesús, luego del nacimiento de Jesús hasta nuestra era y aún lo que está por suceder. Y vemos cómo cada vez el mundo se está degradando más, está yendo a niveles más bajos, la apostasía se está convirtiendo más grande. Por lo tanto, los últimos tiempos son evidentes que vivimos hoy en día y que el regreso de Jesús está muy pronto, está a la puerta. Apocalipsis 16:15, como bien leímos, dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Cuando un ladrón viene, normalmente nunca vas a estar tú despierto cuando viene de noche, porque espera que todos estén durmiendo, a que todo esté en calma y en profundo sueño. Y eso normalmente es lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces decimos, sí, creo en Jesús. Muchas veces decimos, no, tal vez estoy bien así como estoy. Pero más sin embargo, el mundo nos tiene cegados y nos hace dormir en estas circunstancias cuando Jesús está diciendo que Él viene como ladrón. Tú no te esperas cuando es que el ladrón entra a la casa. Por eso dice: bienaventurado el que vela. Porque velar simboliza a seguir o continuar en los caminos de Dios, a guardar sus palabras, sus mandamientos, a guardar todo lo que Él nos ha dado a través de la Biblia y hacerlo un rema en nuestras vidas. O sea, hacer que todo lo que está escrito se vivifique en nosotros, cobre vida en nosotros. Y eso solamente puede ser a través de una relación con Jesús. Por eso dice: y guarda sus ropas. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, manchamos nuestras ropas. Tenemos que guardar nuestras ropas. Tenemos que librarnos de la ira venidera, de lo que está por suceder en este mundo, porque juicio viene, y es seguro que el juicio viene sobre todos los moradores de la tierra. Y va a llegar el momento que, ya sea cuando muramos o si Jesús viene, va a llegar el momento en que vamos a enfrentar el trono de Dios. Y ahí es donde, si estamos en una relación con Jesús, si hemos nacido de nuevo, entonces Él nos va a, como dice su palabra, Él va a ser nuestro abogado. Él nos va a justificar delante del Padre, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque ahí es donde se nos va a juzgar por nuestras obras y también, pues, si nuestra vida o nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, allí también se va a dar cuenta cada uno de nosotros si hemos sido salvos. Sigamos con el siguiente. Dice Apocalipsis 3:3, que es el mensaje a Sardis. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, que es la palabra de Dios. La palabra, el mensaje de Dios, el evangelio, el mensaje de Jesús que has recibido y que has escuchado. Dice: guárdalo. Tienes que tenerlo en tu mente y en tu corazón. Y arrepiéntete, dice. Muchas veces se califica a las personas de que porque son cristianos se creen de que son santurrones, como dicen algunos en algunos lados, pero más sin embargo, incluso yo te puedo decir de que yo he sido pecador, pero en mi pecado Jesús me rescató, Jesús me cambió, Jesús me hizo una nueva persona, una nueva criatura, y ahora vivo para agradarle a Él, dejando todo lo que yo hacía antes, que no tenía nada más que un fin de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso tenemos que arrepentirnos.
Si el día de hoy tienes algún pecado oculto, estás todavía peleando con alguna área de tu vida que las escrituras definen que es como tal un pecado, normalmente ahora les llamamos diferentes nombres a los pecados, es que ya no es un borracho, sino que tiene un problema con el alcohol, digamos que ya no es un mentiroso, sino de que simplemente trata de buscar el bien que le conviene. Ya todos los nombres de los pecados normalmente les tratamos de poner o un nombre clínico o un nombre inventado. Y todo esto es para hacer mucho más suave y que la gente no... Es un engaño para que la gente no pueda arrepentirse. Y es necesario arrepentirse para entrar al reino de los cielos. De otra manera no se puede. Es lo mismo el que miente, que el que mata a una persona, que el que es homosexual, que el que es alguno de los tantos tipos de orientaciones sexuales que ahora han salido, de los diferentes nombres que ahora se tienen en esta comunidad que todos saben de cuáles estoy hablando, pero más sin embargo se cree o se quiere que se acepten directamente estas cosas cuando está escrito que Dios aborrece todo eso y que aunque ama al pecador, porque nos amó a todos siendo pecadores, pero más sin embargo está esperando de que el pecador deje esa vida pecaminosa y entregue su vida por completo a Cristo, que nazca de nuevo para poder merecer esa vida eterna. Porque la salvación no se pierde, el que se pierde es la persona, por no querer entender o no querer, como decimos, dar su brazo a torcer, de que lo que tú piensas que es correcto es realmente incorrecto ante los ojos de Dios. Y por eso dice que en estos últimos tiempos a lo bueno se le dirá malo y a lo malo bueno. Y es precisamente lo que está sucediendo. Pues como dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea que si no tienes esa relación con Jesús, si tú no continúas guardando tus ropas para que no peques, si tú no haces todo lo que Dios ha estipulado y mandado hacer a través de sus escrituras, porque la Biblia no es nada más que un manual de cómo nosotros tenemos que vivir, cómo Dios espera que nosotros nos comportemos. Si no velamos, si no, vendré sobre ti como ladrón, dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. De cualquier manera puede suceder. Puede ser que mueras primero y no te dé tiempo de arrepentirte, y lo que te espera es el infierno. Lo que te espera es precisamente una eternidad, pero no de lo más bonito, sino de que con fuego eterno vas a estar quemándote todo el tiempo en el infierno, y todas esas almas también van a ir después, al final de los tiempos, al lago de fuego, y eso va a ser un sufrimiento eterno. Eso no es algo que al menos yo me gustaría, a mí me gustaría estar o vivir una eternidad así. Pero más sin embargo, Dios mandó a su Hijo, el Padre mandó a su Hijo, a Jesús, para que muriera por nosotros, para que nos diera vida eterna a través de ese sacrificio que hizo en la cruz, y que pudiéramos entrar y ser justificados a través de Jesús y tener esa vida eterna, que nos va a llevar al cielo con Él, de que nos va a llevar a vivir con Él eternamente, donde ya no hay condenación, donde ya no va a haber lloro, donde ya no va a haber maldad, donde ya no va a haber nada que no sea la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Si el día de hoy tú tienes problemas con cualquier tipo de pecado, ponte a cuentas con Dios, porque no tenemos la vida comprada. En el momento en que nosotros muramos, ese es el momento en que tenemos que entregar cuentas. Y si Jesús viene primero, pues de todas formas vas a tener que entregar cuentas. ¿Por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no buscaste lo bueno y lo correcto, lo justo que es ante los ojos de Dios? Y este es el momento para ponernos a pensar sobre todas esas cosas. No estoy tratando de ponerte a tambalear si eres salvo o no, sino que autoexamínate y verifica que realmente Dios tenga el primer lugar en tu vida, de que tengas esa relación íntegra con Jesús y que estés viviendo de la manera en que Jesús quiere que vivas, apartado del pecado,
y apartado de toda maldad, pero llevando el mensaje a todas las naciones, porque es necesario también de que obedezcamos todos sus mandamientos. Y eso incluye la gran comisión. Y eso lo vamos a ir viendo y desencadenando más adelante. También dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque fueron los que se guardaron de este mundo, los que se guardaron de no pecar, los que continuaron creyendo en Cristo aún en la adversidad, en los problemas, en las pandemias, en cuanto los gobiernos se han volteado en contra de los principios cristianos y morales que nos regían desde hace muchos años. Por cuanto defendiste la buena causa, lo que Dios espera, que defiendas a la viuda, al huérfano, que veles por el extranjero, que veles por todos los que están oprimidos, porque ames a tu prójimo, porque de la misma manera en que dices de que Dios está en ti, entonces reflejes ese mismo amor a las demás personas. Y muchas veces somos tachados porque decimos: es de que ustedes están en contra de todo lo que nosotros consideramos pecado, porque la palabra de Dios así lo define y porque Dios así lo define. Si es homosexual, si es bisexual, si es, qué sé yo, cualquiera de estos. Al final, Dios ha definido y ha dicho de que eso es pecado. Y yo no le puedo llamar a esas cosas de otra forma que no sea pecado. Y si yo te estoy diciendo que es pecado y que espero que entiendas esto, es para que puedas tú tener junto conmigo esa vida eterna que Jesús nos vino a regalar a través de ese sacrificio en la cruz, porque su sangre fue vertida en ese lugar para ti, por ti, para que tú puedas tener esa vida eterna junto con Él, para que puedas ser quitado de esa ira que ha de venir sobre este mundo y sobre todos los que moran en este mundo, los que no se arrepientan. Y es de suma importancia, por eso te dije que si no eres cristiano es de suma importancia que escuches lo que estamos hablando, porque ahora es el tiempo de arrepentirse. Ahora que hay tiempo, que este tiempo es de gracia y que solo estamos esperando ya a que Jesús venga, y es la razón por la que estamos también llevando este mensaje claramente a todas las personas, es precisamente eso, para que nadie se pierda, para que todos tengan vida eterna, porque eso es el diseño original que Dios tenía para el hombre, para toda la humanidad. Entonces, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir de que aún si tú has dicho: yo soy cristiano, yo confío en Dios, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, aún así dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Ojo, no te confíes. Estamos viviendo en tiempos también no solo de apostasía, sino en el tiempo de falsas doctrinas, en el que se cree de que no importa lo que tú hagas, sigues siendo salvo. Y no es la situación de esta manera. Tú tienes que ponerte firme en la palabra de Dios. Tienes que vivir lo que la palabra define, lo que la Biblia dice, tienes que vivirlo. Por eso antes de predicarte a ti, yo lo tengo que aplicar a mí mismo, primeramente, para poderte decir cuál es el camino, la verdad y la vida, porque es el mismo camino que yo estoy siguiendo y es Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: imítenme a mí que soy imitador de Cristo, porque de esa manera nosotros vamos a llegar a la altura del varón perfecto que es Jesús. Y esto es lo que nos está diciendo, de que si nosotros vencemos, entonces no solo se nos van a dar vestiduras blancas, que es a través ya cuando se glorifique nuestro cuerpo, igual que el de Jesús cuando resucitó, y no borre su nombre del libro de la vida, dice. Jesús mismo está diciendo eso. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, dice, porque Él es quien nos justifica delante del Padre. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero más sin embargo sí vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por las obras que hemos hecho durante nuestra vida en esta tierra. Así de que ahora es el tiempo de arrepentirnos, ahora es el tiempo de salvación, ahora es el tiempo de llevar este mensaje también para que todas las personas se salven y todos, como antes estaba escrito también, de que era Dios mismo quien agregaba a las iglesias las personas que han de ser salvas. Tú eres esa persona que tiene que ser salva.
Si estás escuchando este mensaje en este momento es porque Dios está hablando a tu vida. Y sin importar lo que suceda hoy en día, todo esto tiene que suceder porque está escrito que es necesario que acontezca y luego vendrá el fin. Vamos a hablar sobre el kairos de Dios. Hay dos términos griegos que definen al tiempo como tal. Uno es el cronos, que es el tiempo que se puede medir y contar. O sea, cuando nosotros vemos nuestros relojes o estamos viendo un reloj funcionar, estamos viendo sobre el cronos, porque ese es el tiempo que se puede medir y contar. Y también está el kairos, que es el tiempo que se vive o del que se tiene experiencia en ese momento. Entonces, para entender el kairos de Dios, dónde estamos actualmente, tenemos también nosotros que ver las diferentes cosas que están escritas en la Biblia que nos llevan a través de diferentes tiempos en la historia y que nos posiciona a nosotros en un tiempo en la Biblia también. ¿Cómo lo vemos esto? Así como la Biblia define que para todo hay tiempo, y esto podemos hablar un par de versos sobre eso. Podemos ver en Eclesiastés, por ejemplo, 3, 1 y 2, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Más adelante en el versículo 16 y 17 también dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, lo que hablábamos hace un momento. Al que cree y es justificado a través de Jesús, será juzgado por Dios, pero también al impío. El impío es el que no quiere creer. Si Dios te está hablando hoy y no eres cristiano, Dios está hablando a tu corazón. Te está llevando, te está dando una oportunidad para que puedas arrepentirte y gozar de esa vida eterna. Porque todos vamos a ser juzgados delante de Dios. Por eso dice, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces, ¿cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el kairos de Dios? ¿Estamos realmente en los últimos tiempos? La respuesta es sí. Estamos en los últimos tiempos. Pero el tiempo de Dios se cumple porque es necesario, uno, porque está escrito, y dos, porque es necesario que Él venga por segunda vez para salvar a su pueblo Israel y para traer juicio sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque por cuanto la maldad se ha aumentado, entonces Dios es un Dios justo. Él es justo y por lo tanto es necesario que juzgue también las acciones de todas las personas, de todos nosotros, sin importar si seamos o no seamos cristianos. Entonces, ¿estamos listos para este tiempo? ¿Sabemos lo que representa vivir en estos tiempos? ¿Estamos listos para la venida de Jesús, que está realmente a la puerta? Muchos decimos normalmente, yo sé que estamos en los últimos tiempos, pero sin saber qué es lo que implica. Debemos entender que el tiempo en que vivimos es justo y es corto. La responsabilidad que se nos da es grande, porque en los últimos tiempos es donde más cosas van a suceder y todo eso está escrito. Y son profecías que, como dije anteriormente, algunas ya se están cumpliendo y ahora se van a cumplir otras todavía. Debemos arrepentirnos y volver a Dios. Y esa es la razón por la que el juicio viene, para que la gente se arrepienta y reconozca a Dios de que es un Dios verdadero, de que es un Dios justo, y que también puedan reconocer de que Jesús es el Hijo de Dios y por eso es su segunda venida.
Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Continuamos con esta misma, con este mismo texto que define de que va a venir como un ladrón en la noche, cuando nadie se lo espera. ¿Estamos listos para cuando Él venga? Si viniese Él en este momento en el que estamos hablando, en el que tú me estás viendo o me estás escuchando hablar, ¿estás listo? ¿Están tus vestiduras blancas? ¿Te has arrepentido? Primera de Tesalonicenses también en el capítulo 5 y versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Estás realmente no en tinieblas? ¿No hay pecado en tu vida? Tenemos que estar todos los días nosotros muriendo a nosotros mismos, invitando a Jesús a nuestra vida para que a través del Espíritu Santo Él more en nosotros y nunca se vaya. Esa es la razón por la que Jesús vino. Sabrina M. Vargas, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Y este es uno de los temas que normalmente nosotros pasamos de largo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuestiona nuestra salvación. Muchas veces cuestiona nuestra forma de vivir. Y muchas veces cuestiona realmente si somos hijos de Dios. Solo hay dos caminos por el cual tú ser hijo. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Y las mismas escrituras definen eso. No soy yo el que te lo está diciendo. La misma Biblia define eso. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay intermedios. Entonces tú decides ir por el camino del bien o por el camino del mal. Tú decides ir por el camino angosto o por el camino ancho que todos toman. Y esto es lo que Jesús vino a enseñarnos, de que siendo hombre, porque Él vino no solo siendo 100% Dios, sino también 100% hombre, nos enseñó cómo vivir, cómo alejarnos de toda cosa pecaminosa, cómo tener dominio propio y cómo nosotros podemos resistir al diablo, a toda tentación, para que después nosotros podamos tener esa vida eterna. Y la razón por la que Él vino fue precisamente para eso, para enseñarnos cómo vivir. Porque Él es el paradigma perfecto, Él es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar para poder vivir. Y si Jesús no pecó, nosotros tampoco tenemos que pecar. Si has pecado hasta el momento, está bien, pide perdón, pero más sin embargo no vuelvas a hacerlo más. Jesús cuando sanaba a alguien, cuando tenía un encuentro con alguien, le decía, vete y no peques más. Ese es el momento en el que nosotros tenemos que entrar también en nuestras vidas, en que tengamos ese encuentro con Jesús y Él mismo nos está diciendo en este momento, vete y no peques más. Mariana Velázquez 22, gracias por estar con Marina Velázquez 22, perdón, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Y esta es la razón también por la que todas las cosas están pasando. Porque también las escrituras definen de que los últimos tiempos van a ser los tiempos similares a los de Noé, los tiempos similares a Sodoma y Gomorra, y lo estamos viendo. Y esa es la razón por la que estamos más cerca de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos muy cerca de su venida y por ende nosotros tenemos que vivir correctamente en santidad como Él espera que estemos viviendo y llevar este mensaje a todas las personas para que nadie se pierda. ¿Qué señales hay hoy de que estamos en los últimos tiempos? De que este es el Kairos de Dios que estamos viviendo. ¿Hay guerra? Tú puedes decir si sí o no. Claro que hay. Incluso ahorita se está dando en las noticias toda esta situación entre Estados Unidos y Rusia, por lo de que está sucediendo también en Ucrania. Todos estamos al tanto de lo que está sucediendo con China. Hay tantas cosas, rumores de guerra y guerras. Afganistán, lo más reciente, por lo cual se
se fue el ejército estadounidense de allí después de la guerra más larga que tuvo directamente. Entonces estamos en tiempos de guerra. ¿Va a acabar de haber guerras? No. Y ahí es donde nosotros tenemos que situarnos en estos tiempos y decir, aunque haya guerra, tenemos que continuar llevando el mensaje y siendo una luz a las naciones. Sin importar lo que suceda, tenemos que continuar y estar bien plantados en Cristo y dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para Dios, para Jesús. Y de esa manera nosotros continuar lo que Jesús empezó. ¿Estamos en tiempo de apostasía? Claro que sí. Desde el paradigma que se da en el pueblo de Israel cuando estaba Acab y Jezabel, y también pasó a través de los hijos, incluyendo Joram al final, que es el segundo hijo de entre Jezabel y Acab. Entonces nosotros nos damos cuenta de que esos mismos tiempos también, que fueron los tiempos de mayor apostasía en Israel, también se están viviendo hoy en día. Y no solo en la primer potencia, que era Estados Unidos hasta el momento, sino también en el resto de países aquí del oeste de Europa. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros también definimos de que ahora son los tiempos, porque todo esto se vuelve a repetir en la historia. El tiempo de apostasía tiene que ir todavía mayor y mayor. Y ya lo estamos viendo. Para los que no entienden qué es apostasía, bueno, apostatar es un, digamos, dicho de una persona para abandonar públicamente su religión. Esa puede ser una interpretación. Podemos leer una segunda que da la RAE también, o la Real Academia Española, que dice dicho de un religioso en el cual rompe con la orden o instituto a que pertenece. Significa que apostató de la orden y fue excomulgado. Quiere decir que renunció. Y otra, la tercera, sería abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. La apostasía, estos son tiempos de grande apostasía. Así como Acab y Jezabel estuvieron adorando al dios Baal y a la diosa Astarte, en esos tiempos está sucediendo lo mismo hoy en día. Esos principados están sobre el mundo, sobre los gobiernos hoy en día. Y están para quedarse, porque va a continuar sucediendo esto a mayor magnitud. Pero nosotros tenemos que continuar firmes en la palabra de Dios, firmes en saber la soberanía de Dios y que el Cairo de Dios es perfecto, que aunque nos haya puesto en estos tiempos en los que empiece ya sea persecución, muerte y todo lo que estamos viendo a nivel mundial, Dios tiene el control y Dios está esperando que nosotros continuemos la labor que Jesús vino a empezar en esta tierra, que es hacer que toda gente crea en el único camino, en la verdad y la vida, que es Jesús. ¿Qué otras cosas estamos viendo para saber si estamos en los últimos tiempos o no? ¿Estamos en tiempos de paz? Ya vimos que no, hay guerras, ¿sí? Estamos en tiempos de digamos, lo que le llaman boom religioso, de que el cristianismo ha estado creciendo exageradamente en tiempos de paz. Pues así como fue fructífera la iglesia en tiempos de paz, ahora tiene que continuar siendo fructífera en tiempos de persecución y en tiempos más difíciles. ¿Por qué? Porque la violencia está creciendo. Las pestes, las enfermedades también se están viendo claramente y estamos viviendo una de ellas. Todo lo que está sucediendo en esta pandemia, aunque no esté escrito por nombre en la Biblia, pero más sin embargo Dios mismo ya había definido que esto tenía que pasar, porque es necesario que sucedan pestes también. Hambre, claro que sí, hay demasiados países donde el hambre está matando a miles de personas. Señales en los cielos. Bueno, muchos están poniendo a hablar sobre todos los
documentos que estaba sacando desclasificados los gobiernos con respecto a los ovnis, eso podría ser unas señales. También hay señales meteorológicas, todas las señales que se ven en los cielos de meteoritos, todo lo que tiene que ver con cosas celestiales se están viendo en este tiempo. Estos tiempos ha sido cuando más meteoritos han estado explotando sobre ciudades. Estos tiempos ha sido cuando los terremotos están volviéndose más fuertes. Han habido maremotos como el de Japón hace unos cuantos años, que fue impresionante ver esas imágenes. Y todo esto está escrito que tiene que suceder. Huracanes mucho más fuertes y de mayor categoría. Tornados más destructivos. Cambios en el clima, donde era calor ahora hay frío, donde hay frío ahora es calor. Ese tipo de cosas son necesarias que sucedan. Falsos cristos y falsas doctrinas, claro que sí las hay. Incluso también hay un nuevo señor en Australia diciendo que él es Jesús. Entonces siguen todavía saliendo a luz más cristos, pero nosotros sabemos de que el único fue Jesús y que está por venir por segunda vez y que estamos muy cerca de su segunda venida. Por lo tanto, tenemos que ser hallados firmes y en santidad delante de Dios para el tiempo que Él venga, o por si nos sorprende la muerte primero. Omaira 8927, gracias por estar con nosotros, bendiciones. ¿Qué más define que estamos en los últimos tiempos? Falsos cristos y falsas doctrinas. Las falsas doctrinas están también surgiendo hoy en día y a pasos agigantados. Tenemos la hipogracia, tenemos el evangelio de la prosperidad. No son cosas nuevas, son cosas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, pero más sin embargo está ganando más terreno. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento, y ese conocimiento se adquiere a través de leer las Escrituras. El espíritu del anticristo, que está rigiendo sobre todos los gobiernos hoy en día, y por esa razón estamos sufriendo todas estas cosas sin sentido en medio de esta pandemia, y en las cuales se están aprovechando para que se generen nuevas leyes en las que se haga opresión, persecución, también política, en contra de las bases cristianas. Y todo lo que se opone a Cristo o a las bases cristianas es anticristo. Gobernantes levantando culto a Baal y Astarte, lo que hablamos hace un momento. Baal era uno de los principales, dioses que tenían los cananeos en ese tiempo, en el tiempo en que mayor apostasía tuvo Israel, y precisamente a él se le conocía como el dios de la guerra, del viento, del trueno, tenía un montón de atributos, muchos atributos, y también era el de la fertilidad y también el de la sexualidad. Junto a la esposa, digamos, de este dios con D minúscula, Astarte, que era también una deidad que los cananeos adoraban y que también representaba todo tipo de desvío sexual y de género y de familia, y también era a la que utilizaban normalmente para hacer sacrificios junto a Baal de sangre inocente, o sea, de los hijos de los mismos israelitas o fenicios, todos los que estaban dentro de ese culto. Y eso está volviendo ahora y está muy activo en los gobiernos actuales. El derramamiento de sangre inocente a través del aborto. Recordemos de que Baal y Astarte se les presentaban los hijos de todos los que ofrecían esa ofrenda por sus hijos, y mataban a sus hijos precisamente para darles ofrenda a estos dioses. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día a través del aborto. Sigue sucediendo en tanto países desarrollados como no desarrollados. Incluso países desarrollados están financiando todo esto para que este culto a este dios
siga o continúe. Y eso es lo que estamos viendo a través de las nuevas leyes de aborto. También el cambio a la definición de la familia. Una de las cosas que están sucediendo también a nivel mundial es esto. Están entrando nuevas leyes, nuevas ideologías, nuevos pensamientos que están cambiando la definición de la familia, lo sagrada que es la familia, el matrimonio. Muy bien. Ahora personas del mismo sexo se pueden casar y formar un matrimonio. Cuando el matrimonio fue estipulado por Dios y es algo sagrado, porque fue una idea de Dios. Y lo han tergiversado a tal punto de que ahora no solo han pedido de que se tolerase, porque sí se toleró, sino que ahora han avanzado también y ya no se tolera, sino también se tiene que aceptar. Y aparte de aceptarlo, también se está poniendo en la forma de legalizarlo a tal punto de que incluso también no te puedas oponer a eso. Y no solo eso también, sino que también se está llevando al final a indoctrinar a incluso nuestros propios hijos a través de las escuelas con esas ideologías de pecado, de maldad y todo lo que concierne a este tipo de desvíos. Y no solo con eso, sino que también lo están forzando precisamente. Y esto es justamente lo que pasó en el pueblo de Israel anteriormente cuando estaban bajo el gobierno de Acab y Jezabel y los dos hijos de ellos dos, incluyendo Joram. Y entonces allí es donde te das cuenta de que las cosas siguen pasando hoy en día, de que estamos en los últimos tiempos, porque era el tiempo en el que tenía que volver a suceder todo como en Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, que unos se daban en casamiento y otros se casaban otra vez y ya el matrimonio ya no valía nada. También el desvío de todo lo que era sagrado y que sucedía dentro de la privacidad de un matrimonio, ahora es público. Todo eso sucedió también en ese tiempo y lo estamos viendo en este tiempo de apostasía. También el cambio de la definición del sexo y del género, que también se dio en ese entonces, por eso era que las mujeres cambiaron el uso natural de las mujeres y hombres estuvieron con hombres. La homosexualidad no es algo nuevo, es algo viejo, viene desde su tiempo, y más sin embargo sigue hasta el día de hoy y sigue creciendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque la apostasía es necesario que suceda en este tiempo. Pero conforme van sucediendo todas estas cosas, tú y yo, los que estamos escuchando este mensaje por parte de Dios, Dios nos está pidiendo de que estemos bien firmes en su palabra y que sin importar las circunstancias, sin importar la persecución o lo que piensen de ti, sin importar el tiempo en el que estemos viviendo, si es vida o si es muerte lo que estamos enfrentando, pues entonces tenemos que continuar llevando este mensaje de verdad a todas las personas que están siendo engañadas a través de estas falsas ideologías. Muchos están incluso utilizando hasta la ciencia para poder definir este tipo de casos, en el cual definen, de que ahora existe hasta un gen de homosexualidad o un gen para alcoholismo. Y esto es una gran mentira, es una gran mentira. Estamos tratando de buscarle la forma bonita a un pecado y cambiarle el nombre, que ya no sea pecado, para que la gente siga en ese pecado. Y nosotros tenemos que estar firmes en lo que la palabra de Dios dice, porque Dios no tolera el pecado, aborrece el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar ya en ese mismo plan ni viviendo conforme al mundo vive. Y esos son las razones por las que la apostasía también está creciendo, porque también en medio, conforme va creciendo la apostasía, también dice que los mismos elegidos van a ser también engañados. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el tiempo que ellos vivían y lo que había de acontecer. ¿Estamos nosotros seguros de que si Jesús viene en este momento y se acaba este tiempo de gracia que ha estado dando hasta el momento,
nos encontrará a nosotros íntegros, limpios, con nuestras vestiduras limpias, sin pecado, esperándole ansiosamente, predicando su palabra, siendo el testimonio para las personas que no le conocen. Vayamos a Mateo 24, 3, 27. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Tenemos guerras y rumores de guerras hoy en día. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque la gran tribulación es lo que va a marcar el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Hoy en día sigue sucediendo esto. Reino contra reino. Habrán pestes, COVID y todo lo que viene ahorita. Habrán hambres, países teniendo los más altos índices de desnutrición y gente muriendo por hambre. Y terremotos en diferentes lugares. Estamos viviendo esos terremotos. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Es necesario que acontezca y solo es el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, dice, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque aún así, como dijimos que está creciendo la apostasía, de que todo lo que va en contra de Dios, el espíritu del anticristo sigue maquinando y haciendo más cosas a niveles gubernamentales, pues también va a llegar el punto en el que la tribulación va a ser a tal punto de muerte, de persecución, y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Seremos encontrados justos delante de Jesús si nos encuentra la muerte, o si hay persecución, o si nos matan, o si Jesús viene en este momento. Estaremos siendo nosotros justos, estaremos siendo nosotros íntegros, estaremos nosotros con nuestras vidas consagradas a Dios, ¿sí o no? Muchos tropezarán entonces, cristianos está diciendo esto, y se entregarán unos a otros. ¿Por qué? Porque va a ser tal el punto de apostasía que van a caer algunos y van a entregarlos precisamente. Y a unos otros se aborrecerán, dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso es lo que estamos viendo, que hay mucha gente que está siendo engañada hoy en día, aún con falsas doctrinas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? La señal de que Dios está en ti es por ese mismo amor, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Y si Dios está en ti, entonces ese amor tú lo tienes. Tu amor no se tiene por qué enfriar. Pero dice que, más sin embargo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos van a perder su primer amor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. No está diciendo de que no vas a pasar a través de estas cosas. Por eso dice de que en el mundo tendremos tribulación, pero que Él ya venció al mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos, la confianza y la seguridad de que Él ya venció. Y que sin importar enfrentemos todas estas cosas, Dios está esperando que nosotros confiemos en Él sin importar las circunstancias. De la misma manera que los apóstoles y los discípulos que estuvieron con Jesús encontraron la muerte a llevar el evangelio, conforme ellos estaban abriendo las iglesias en los diferentes lugares, pues ¿qué corona tenemos nosotros? Nosotros, si Dios nos permite, Dios permite que nosotros muramos de una de otra manera, llevando su palabra, pues Dios tiene el control y va a haber una corona para ti en el cielo. Pero ¿qué pasa si en el medio de todas estas cosas nosotros seguimos viviendo igual o peor de cuando antes de que viniéramos a Cristo? Tenemos que revisar muy bien nuestras vidas, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios y tenemos que llevar este mensaje, esa luz a todas las naciones.
A Castillo Hugo, gracias por estar con nosotros. Lulentieta también, gracias, bendiciones. Por tanto, cuando veáis... permítame, me adelanté. Mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? La gran tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora o la abominación de desolación de la que habló el profeta Daniel, que el que lea entienda, dice, esto incluye la apostasía, incluye la persecución, la muerte y la destrucción. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, le dice a los israelitas, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Y aquí es cuando entramos ya al tema de la gran tribulación, cuando ya el anticristo fue revelado, cuando el falso profeta ya le abrió el paso al anticristo, y estamos muy prontos a ver eso. Así de que ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Jesús, para que Él sea quien viva a través tuyo, para que tú puedas tener esa certeza de que vas a tener esa vida eterna con Él, y que no te estén engañando con todas las cosas que están saliendo hoy en día, incluso diciendo de que hay nuevos genes o que un nuevo estudio, que incluso hoy estuve leyendo el día de ayer sobre un nuevo estudio que define que los que creen en Dios son más propensos a tener enfermedades mentales o ansiedad. Cualquiera de estas cosas que están viniendo a desvirtuar la palabra de Dios, el cristianismo, las bases cristianas, al mismo cuerpo de Cristo, todo eso es necesario que suceda, porque estamos en estos últimos tiempos en lo que todo esto se le va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y más sin embargo, toda esa persecución tiene que empezar por algún punto, por algún lado, y se tiene que llegar al punto en el que también la palabra de Dios, la Biblia como tal, se prohíba también completamente en todos lados. Porque ahora está prohibida incluso en las escuelas, en los lugares públicos, ya no se puede hacer mayor cosa ni hablar mayor cosa sobre la palabra de Dios, pero más sin embargo esto tiene que llegar a niveles no antes vistos y tenemos que ser encontrados íntegros. Nuestros niveles o nuestra integridad tiene que alcanzar la estatura del varón perfecto y tenemos que estar nosotros también seguros de que sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros, porque Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Qué difícil esa parte. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso dice el versículo 22. Jesús mismo diciendo todo esto. El versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso es necesario que estemos bien cimentados en la palabra de Dios, que nosotros leamos las Escrituras, que estemos en oración, que estemos en ayuno, que estemos siempre buscando de Dios, de la guianza de Dios. Nuestros estándares tienen que subir, tienen que ser los estándares de Jesús. Nuestros hijos tienen que tener esos mismos estándares. No tenemos que hacer que las nuevas generaciones se pierdan, porque muchas veces estamos dejando que la televisión o las tabletas o la tecnología, lo nuevo, los nuevos programas o incluso la misma escuela nos eduque a los hijos, cuando esa es una responsabilidad de nosotros como padres y tenemos que guiarlos por el camino correcto, que es Cristo Jesús, y enseñarles las cosas tal y como son. Mis hijos saben todo esto. Ya os lo he dicho antes, dice, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. ¿Por qué? Porque los iban a matar. O mirad, está en los aposentos,
no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué implica estar en los últimos tiempos? Lo que tiene que implicar es paz en medio de la tribulación. Porque va a haber tribulación, definitivamente. Y ya la estamos empezando a ver. Pero como Él dijo, yo ya vencí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Juan capítulo 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué implica estar en los últimos tiempos? Ponerme a cuentas con Dios, nacer de nuevo, estar bien tomado de las manos de Dios y aceptar el kairos de Dios, porque son los tiempos que estamos viviendo. Pero implica también tener esa paz que Dios mismo la da, que a través de Jesús dice, yo los paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Su paz sobrepasa todo entendimiento. Y vas a tener paz en medio de tribulación, así como la iglesia ha sido fructífera en el medio de tribulación, de persecución, pues también en los tiempos de paz. Y los tiempos de paz ya han pasado. Ya están en el pasado. Ahora son tiempos que vienen difíciles, tiempos de tribulación. Pero hay que tener paz en medio de estos tiempos. Tienes que estar bien tomado de la mano de Dios. Porque dice que aún algunos escogidos van a ser engañados. Que tú no seas uno de esos escogidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para no ser engañados? ¿Qué tenemos que hacer en el medio de estos últimos tiempos? Con esto termino. Ya casi estoy terminando. Y dice, número 1, arrepentirnos. Que eso es el primer llamado que Dios está haciendo a todo el mundo. Cristiano o no cristiano. Arrepentirnos. Volvernos de nuestros caminos para regresar al camino de Dios. La idea de que Jesús viniera a este mundo, muriera por nosotros, se sacrificara por nosotros, su sangre fuese vertida en la cruz, y la razón de Él resucitar y quitarle las llaves de la muerte al enemigo es precisamente eso, para que volviéramos a Dios. Porque así como en el jardín del Edén, se rompió ese lazo, esa conexión entre Dios y la humanidad, entre Dios y el hombre, entre Dios y tú y yo. Por esa misma razón tuvo que venir el segundo Adán, que es Jesús, para que esa conexión fuese restablecida. Por eso tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, 1, arrepentirnos. 2, volver a los caminos de Dios, volvernos de nuestros caminos malos. Obedecer los mandamientos de Dios. 4, amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro enemigo. Que aunque os persigan y aunque nos quieran matar o aunque nos quieran ver el mal, nosotros tenemos que amarlos, y aun si nos pidiesen un vaso con agua o una comida, se las tendríamos que dar, porque es mayor el amor de Dios, porque Dios está dentro de nosotros, que reaccionamos de esa manera. Amar a nuestros enemigos, sin importar lo que nos hayan dicho, sin importar lo que nos hayan hecho. Incluso Esteban, cuando murió, ¿qué fue lo que dijo? No les imputes este pecado. Jesús mismo, cuando murió, dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces, amar a nuestros enemigos sin importar qué es lo que suceda. Vivir en santidad, no pecar más. Es que soy humano, soy hombre. Pues déjame decirte, Jesús era también 100% hombre y Jesús no pecó. Si has pecado hasta el momento, ok, pero ahora es el momento de ya no pecar más. La palabra de Dios dice también de que el que peca no conoce a Dios y no es de Dios.
Cuando llegamos a Dios por medio de Jesús, cuando llegamos al Padre por medio de Jesús, toda nuestra vida pasada quedó así, muerta, crucificada juntamente con Jesús. El hombre viejo ya murió. Lo que eras antes ya murió. Ahora es Jesús quien vive dentro de ti a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay espacio para el pecado, no más. Vivir en santidad, no pecar. ¿Qué más? Continuar también con el resto de los mandamientos, que uno de esos es la gran comisión, hacer discípulos. Y esto es para todo el que cree, no solo es para el pastor, no solo es para el evangelista, no solo es para el que Dios sienta que así lo llamó. No, esto es una responsabilidad de todo creyente, hacer discípulos. Porque así como somos imitadores de Cristo, otras personas también tienen que ser imitadores de Cristo por medio de nuestro testimonio. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer en el medio de estos tiempos? Ser fuerte y valiente, porque va a ser necesario. Aún en el medio de persecución, en el medio de cualquier problema, en el medio de cualquier pandemia, en el medio de muerte, de valle de sombra o de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Jesús mismo dijo de que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, sin importar, porque Él mismo dijo que por su nombre íbamos a ser no solo nos iban a separar o nos iban a odiar, sino que también nos iban a matar. Y los tiempos tienen que cumplirse. Este es el Kairos de Dios. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Y poco a poco vamos a empezar a ver cómo todas las cosas se empiezan a voltear en contra más de las bases cristianas, pero va a empezar a voltearse también en contra de la gente de Dios. Por eso tenemos que ser fuertes y valientes y no desmayar, porque Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Tenemos que estar firmes y con nuestros estándares bien arriba en el medio de estos tiempos, porque es cuando más se nos va a pedir, porque es la iglesia de los últimos tiempos es la que tiene que llevar este mensaje en el medio de cualquier adversidad. Tú y yo somos elegidos para eso. Ejercer dominio propio. Por eso ya no pecas más. Ejercer dominio propio. Por supuesto, leer la Biblia, orar, ayunar, velar por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, por el enfermo. Y así puedo empezar a nombrar varias cosas. Pero lee tu Biblia. No te quedes solo con lo que yo te estoy diciendo. Agarra tu Biblia, enciérrate en tu cuarto donde tengas el mayor momento de privacidad, ora a Dios, pídele guianza y empieza a vivir como Cristo. Empieza a tener ese coraje por llevar el mensaje a todas las personas, sin importar que te vayan a desechar o que te tachen de loco, de fanático, de lo que sea. Porque estos tiempos son necesarios y la iglesia tiene que fungir como tal, como el cuerpo de Cristo. Tener una relación genuina con Jesús es sumamente necesario en estos tiempos, porque si no vas a ser engañado. Si no tienes una relación genuina, si no has nacido de nuevo, entonces el mundo te va a tratar de la peor manera que tú puedas imaginar y te vas a desviar. Tenemos que tener fe en Dios en el medio de cualquier circunstancia y de todo lo que está pasando. Y con este versículo termino. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La tentación no te tiene que vencer. El mundo no te tiene que vencer. Nada de lo que pase te tiene que desanimar, ni darte temor, ni darte ningún tipo de duda de que Jesús, de que Dios está contigo.
Si Dios permite las cosas, Él sabe por qué, pero nosotros tenemos que continuar cimentados en su palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿En quién? En Jesús. En el Hijo de Dios. Así de que espero que hayas podido seguirme con respecto a este tema, conocedores de los tiempos. Está muy anidado a lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Espero que ahora tengas una mejor idea de qué es lo que tienes que hacer en el medio de estas circunstancias. ¿Cuál es tu rol a jugar en el medio de estas circunstancias en los últimos tiempos y en todo lo que está pasando a nivel mundial? Y de que tienes que estar bien sujeto de la mano de Dios, del kairos de Dios, porque su tiempo es perfecto. Y ahora es este tiempo que estamos viviendo, que Dios está permitiendo para que todo el mundo pueda escuchar la palabra, para que se arrepienta, para que viva para Él, para que tenga vida eterna. Porque la salvación es un regalo que Él dio. Pero de ti y de mí depende tomar ese regalo y abrirlo y usarlo. Así que Dios te bendiga. Esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Espero que hayas entendido. Si no, pues igual voy a dar un par de minutos por si quieres preguntar algo. Puedes escribir ahí en los mensajes de live y lo podemos contestar. Si no, como te dije, podemos tener una reunión si tú quieres, ya sea por Zoom o por este mismo medio, un mensaje privado, o si me quieres pedir correo electrónico, qué sé yo, lo que tú creas más conveniente. Estamos para servirte, estamos para crecer juntos, porque esto es lo bonito de ser el cuerpo de Cristo, de que crecemos juntos y nos ayudamos entre nosotros para no pecar, para tener una relación más fuerte con Dios y para mostrarle al mundo de que estamos nosotros siguiendo a un Dios vivo, creemos en un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Dios ha permitido todas estas cosas hasta el momento porque simplemente está esperando que nadie se pierda, que todos se arrepientan, pero queda en cada uno de nosotros. Así de que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Les bendecimos. Como les hemos dicho siempre, estamos orando por cada uno de ustedes. Estamos todos los días orando, aunque no les conocemos personalmente. Estamos orando, estamos pidiéndole a Dios que les use grandemente, que se les revele de manera sobrenatural, que Dios les dé las fuerzas, que Dios les dé incluso todo lo que necesiten materialmente, espiritualmente, que sean prosperados en todo, así como su alma prospera. Y pues estamos para servirles. Así de que muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos los que están viendo por repetición este mismo mensaje. Y créanos de que estamos muy, muy alegres, muy contentos porque estén con nosotros, porque nos permitan llegar hasta sus pantallas, algunos desde el trabajo, algunos desde su hogar o en la calle, donde se encuentren. Pues es para nosotros una gran bendición y un honor poder estar en sus pantallas para llevar el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes y para nosotros, porque como les dije previamente, primero lo aplico a mi persona para luego poderlo dar a cada uno de ustedes. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Tal vez vamos a finalizar ya con una oración
Te pido de que me ayudes a orar también por todos los que ya están en persecución en las diferentes partes del mundo y por las persecuciones también que se están dando en países donde nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos por radicales musulmanes. Y incluso aquí, en Europa también, ya se empiezan a ver atentados de ese tipo. Así de que ora por todos los que estamos en el campo misionero, llevando el mensaje y creyendo que Dios quiere transformar la vida de todas las personas. Bueno, gracias Señor, te damos en este día por este mensaje, por lo que nos has hablado, Señor. Te pedimos, Señor, de que podamos parecernos cada día más a ti, de que podamos nosotros con coraje, Señor, y con ese denuedo hablar tu palabra, hablar el mensaje, que tú pongas esas palabras en nuestra boca, Señor, de que tú nos des esa sabiduría, Señor, ese conocimiento necesario para poderle hablar a las personas acerca de ti y que puedan ver, Señor, también que tú vives en nosotros, que puedan ver algo especial, algo que es sobrenatural, algo que no se pueda explicar y que eso también sirva como testimonio, Señor, de que tú eres real, de que tú al tener una relación con cada uno de nosotros, pues vas a manifestarte, Señor, a través también de nosotros mismos. Así de que te damos gracias por todos los que están en este live en este momento y por todos los que están viendo también por repetición. Gracias te doy por sus vidas. Yo los bendigo, bendigo sus finanzas, sus trabajos, sus estudios, sus familias, Señor, sus proyectos, todo lo que hagan, Padre. Te pedimos de que sea prosperado por tu mano, Señor, de que hables a sus mentes y a sus corazones, Señor, de que haya arrepentimiento de verdad, Señor, genuino, de que haya también amor por el prójimo, por todas las demás personas y que podamos ser embajadores de tu reino, Señor, en esta tierra. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ha sido una gran bendición estar con ustedes una vez más y los esperamos siempre dentro de 8 días. Vamos a seguir con un nuevo tema, siempre conectado con lo que estamos viendo. Vamos a hacer un poquito de pausa con respecto a lo de los caballos y los jinetes del Apocalipsis, que muchas de estas cosas están entrelazadas con ello, pero es necesario también que se hablen estos temas prioritariamente para poder también entender un poquito más y ver en qué posición estamos, cómo estamos ante Dios, cómo estamos también en el medio de todas estas circunstancias y qué es lo que aún hace falta por venir. Así de que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Les bendecimos, les amamos y esperamos verles una vez más pronto. Dios me los bendiga. Hasta luego.